En esta forma de enfermedad hubieron estudios clínicos a considerar, de los cuales los principales fueron la fotocoagulación, la terapia fotodinámica y la antiangiogénesis. El primero fue el de la fotocoagulación. ¿Y qué pasó con la fotocoagulación? Que todos los que tenemos más edad la llegamos a hacer. Este estudio dividió a las membranas neovasculares, según su topografía, en membranas neovasculares extrafoveales, yuxtafoveales y directamente subfoveales, que acá no está escrito. La membrana neovascular extrafoveal, como su nombre lo indica, es la que estaba ubicada sin tocar la fóvea. Entre parte de esta membrana neovascular tomaba entre 1 y 200 micras del centro de la fóvea hacia afuera. Es decir, para no confundirlo porque no tiene ninguna utilidad, no llegaba a la fóvea. La que estaba al lado de la fóvea era la yuxtafoveal y había otra en la clasificación que era la subfoveal. La más fácil de fotocoagular era la membrana, ¿cuál les parece? La extrafoveal, porque era la que estaba más lejos de la fóvea. No obstante, en estos casos, en un 10% de los casos tratados había persistencias, no se cerraba la membrana. Y en un 54% había recurrencias, como acá, entre 3 y 5 años de seguimiento, lo cual da un fracaso de un 64% si sumamos esto. Y en la membrana yuxtafoveal, la que estaba pegadita a la fóvea, la persistencia era de un 32%, por miedo a no quemar la fóvea. Y acá la recurrencia era de un 47%, y con un fracaso total de un 79%. Entonces decía que esto servía poco y nada, y más bien nada. Ahora, en la forma subfoveal, este estudio de la fotocoagulación macular también encontró un resultado positivo en algunos casos, fotocoagulando esto a un año de seguimiento, comparativamente contra el no fotocoagulado. Pero ¿cómo se le dice a una persona que tiene una membrana neovascular subfoveal, que ya está viendo una décima, por decir algo, venga que yo lo fotocoagulo, que de acá se va a ir viendo cuenta de dedos, pero dentro de un año me lo va a agradecer? Porque, entonces esto en la práctica nadie lo puso. Nadie hizo esto porque era hasta psicológica, era una carga psicológica impresionante tanto para el médico como para el paciente. En la práctica no se llevó a cabo. Entonces, ¿qué apareció para la membrana neovascular subfoveal? Apareció la terapia fotodinámica. La terapia fotodinámica fue el primer estudio que dividió el aspecto angiográfico de la membrana neovascular en predominantemente clásica, mínimamente clásica y enteramente oculta o solo oculta. Predominantemente clásica significa que más del 50% de la lesión tiene membrana neovascular menos definida. Mínimamente clásica significa que menos del 50% de la lesión tiene membrana neovascular bien definida, y enteramente oculta significa que no hay nada de membrana neovascular bien definida. Y este estudio de la terapia fotodinámica, ¿por qué está marcado acá predominantemente clásica? Está marcado predominantemente clásica porque en el único grupo angiográfico que encontró algún resultado fue en este, de manera tal que hoy en día la misma FDA autoriza, en la práctica se hizo para todas, la verdad es esa, pero la FDA autorizó la terapia fotodinámica en el año 2000 únicamente para la forma predominantemente clásica. ¿En qué consiste la terapia fotodinámica en sí misma? Consiste en la inyección de un derivado purificado de la benzoporfirina, el verteporfin, que se inyecta en la vena, y llega a la membrana neovascular, a donde se adhiere más que en el resto de los tejidos. ¿Por qué? Porque las células en reproducción de la membrana neovascular tienen mayor cantidad de receptores a las lipoproteínas, y esta droga es transportada en el LDL hasta acá, hasta la membrana neovascular, desde acá hasta el ojo. Entonces, ¿soy claro con esto? Se adhiere y fotosensibiliza a la membrana neovascular, la cual, una vez fotosensibilizada, es atacada con un rayo láser de 689 nanómetros, que en teoría quemaría, entre comillas, o cerraría, entre comillas, la membrana neovascular. Pero este fue un tratamiento realmente muy decepcionante, muy caro, y que había que repetirlo cada 3 meses durante años, y que no dio un resultado definitivamente adecuado.
Este estudio se consideró éxito, fíjense a ver si les puedo ser claro con esto. Este estudio consideró éxito cuando la pérdida de agudeza visual a 2 años era menor de 15 letras. Es decir, que ya era un éxito empeorar poquito. Entonces, ese poquito de empeoramiento en el grupo tratado se consiguió en un 59% de los casos y en el grupo placebo en un 31% de los casos. Es decir, que una moderada pérdida visual, que es esto, era ya éxito. Y el grupo tratado a los 2 años quedó con 20 en 160 y el placebo en 20 en 250, poquita cosa. Hasta que entramos a la época de la antiangiogénesis, el ranibizumab y el bevacizumab. El bevacizumab es una molécula entera generada en el ratón, es un anticuerpo monoclonal humanizado con un peso molecular de 150 kilodalton, al cual se le amputa la porción Fa, se la metageniza y se la convierte en una molécula de 48 kilodalton con 140 veces mayor afinidad para el vascular endothelial growth factor que el propio bevacizumab. Y ojo que con todo esto yo no estoy defendiendo a uno respecto al otro, ahora van a ver por qué. Y a su vez tienen una inhibición competitiva de todas las isoformas del VEGF. En cambio, el producto anterior, el aptámero pegaftanib, actuaba, que es del año 2004, si no me equivoco, actuaba únicamente sobre la forma 165. Ahora bien, este estudio, el del ranibizumab, que es el Lucentis, obviamente, vamos a nombrarlo, tiene 3 estudios principales en su origen, que por orden de aparición fueron el FOCUS, que tomó membranas neovasculares predominantemente clásicas y que compara ranibizumab más terapia fotodinámica versus terapia fotodinámica sola. Esto para la forma clásica. El MARINA, que compara la forma neovascular mínimamente clásica u oculta, compara ranibizumab versus placebo, y el ANCHOR, que compara membrana neovascular predominantemente clásica y lo hace con el Lucentis también versus la terapia fotodinámica. ¿Está claro esto? Es decir, tomaron las formas angiográficas del estudio de la terapia fotodinámica y se basaron en ellas para ver en cuál de estas 3 formas, predominante clásica, mínima clásica u oculta, funcionaba el Lucentis y en qué calidad funcionaba. ¿En qué consistió el estudio? El estudio consistió en una inyección intravítrea mensual, de 2 años de seguimiento. Es decir, que esta gente se llevó 24 inyecciones por ojo en 2 años. Se logró una rápida reducción inicial del fluido subretinal e intrarretinal tanto a la clínica como a los CT y a la RPG, mayor estabilidad visual y por primera vez, esto es importante, por primera vez se logró mayor ganancia visual, que no se había logrado con los otros trials. Se logró mayor ganancia visual y se logró mayor ganancia visual en todo tipo angiográfico y tamaño. Es decir, que la ganancia visual no se limitó, como en la terapia fotodinámica, a la forma predominantemente clásica, sino que la ganancia visual se limitó, se expandió a las 3 formas, predominante, mínima y oculta. ¿Está claro? Y en tamaños mayores que de membranas neovasculares que las estudiadas en otros estudios, porque estudiaron membranas de hasta 12 áreas discales, cuando la terapia fotodinámica estudió hasta 9 áreas discales, considerando cada área discal 1,77 milímetros cuadrados. Esto no es mío, esto es famoso de Rosenfeld. Por supuesto que no todos los resultados son así, porque este tratamiento, si bien es lo mejor que tenemos, está lejos de ser el definitivo y el ideal, ¿no? ¿Qué se logró? Fíjense, el vector vertical y el vector horizontal del OCT. Se hizo la inyección con 20-80 de visión, fíjese cómo se va secando al OCT la mácula, y en el día 14, en este caso de muestra de Rosenfeld, la visión llega a 20-50. Y de nuevo, este es el día inicial y esto es a los 3 meses. A los 3 meses, fíjense cómo se normaliza el perfil con una ganancia de 20 letras, porque pasa de 54 a 74. Entonces, los resultados concretos a 2 años
es que el 90 al 95% del grupo tratado perdió menos de 15 letras. Esto también se considera estabilización en este estudio. Perder un poquitito, perder menos de 15 letras, tener una moderada pérdida visual, en este estudio se considera también éxito. Pero esto es lo nuevo también, que del 26 al 33% del grupo tratado mejoró 15 o más letras en el Marina, y del 36 al 40% del grupo tratado mejoró 15 o más letras en el ANCHOR. Pero todos estos resultados, además, son con las 24 inyecciones, son con las inyecciones a 2 años, no es como lo hacemos actualmente. Entonces, como este asunto de decirle a un paciente, le vamos a hacer una inyección todos los meses de su vida, como fueron el ANCHOR, el Marina, el Focus y un montón más, no es de lo más práctico, se estudiaron otros métodos terapéuticos para no tener que andar pinchando un ojo todos los meses, porque no carece de riesgos esto. Entonces, primero se hizo el estudio PIER. El estudio PIER consistió en una inyección mensual, 3 en total, que era la dosis de inducción, y luego tratarlo sistemáticamente cada 3 meses. Bueno, a 2 años, los resultados de este estudio fueron inferiores a los del ANCHOR y el Marina. Es decir, que tratarlos con 3 de un saque y luego trimestralmente no da los mismos resultados que dan el Marina y el ANCHOR del cual les hablé. Entonces lo que todo el mundo, o la mayor parte de la gente en este momento utiliza, es el estudio pronto, que significa una inyección mensual, también como dosis de carga, 3 en total, y un seguimiento mensual con clínica y OCT para retratar según lo que esa clínica y ese OCT indiquen. Entonces, el seguimiento mensual, cuando en el seguimiento mensual uno encuentra una pérdida igual o mayor a 5 letras con edema macular, un aumento del espesor central igual o mayor a 100 micras, una nueva hemorragia, una nueva área de clásica, porque la membrana clásica es más agresiva que las que no son, y cuando hay un fluido persistente un mes post inyección, ahí está indicado el retratamiento.